Antes de adentrarnos en esta épica historia de resiliencia y valentía, no olviden suscribirse a nuestro canal para descubrir más historias emocionantes como esta. Activen las notificaciones para recibir nuevos episodios y ser los primeros en enterarse de cuando publicaremos más relatos inspiradores. Ahora, prepárense para seguir a Tashu y a la tribu Apache en su viaje, donde cada decisión será una lección de fuerza, honor y supervivencia. Embárquense juntos en esta aventura. La inmensidad del desierto mexicano, con sus dunas de arena y montañas distantes, albergaba a la tribu Apache de Tashu. Su pueblo, conocido por su profunda conexión con la tierra y sus tradiciones, siempre se había enorgullecido de vivir en armonía con los ritmos naturales de la vida. La tribu, aunque pequeña, tenía una fuerte jerarquía y una cultura de respeto mutuo. Tashu, joven pero ya respetado entre los guerreros, se había casado recientemente con Nayeli, una mujer cuya brillantez y fuerza cautivaban a todos en la comunidad. No solo era la esposa de Tashu, sino también una figura central entre las mujeres de la tribu. Su conocimiento de las hierbas curativas y su sabiduría ancestral la convertían en una líder respetada, alguien cuyos consejos se seguían con gran atención. Aunque la vida en la tribu era sencilla y estaba marcada por rituales y costumbres transmitidos de generación en generación, la llegada de un extraño causaba una perturbación imprevista. En una mañana calurosa, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, un grupo de desconocidos apareció en los límites del territorio apache. Liderados por un granjero blanco de piel bronceada, don Emilio los hombres traían consigo varios caballos, y su apariencia indicaba que buscaban algo más que simples negociaciones comerciales. El ranchero, un hombre robusto y de modales sencillos, se acercó al campamento apache sin vacilar. «Vengo de muy lejos», dijo don Emilio tras un breve saludo en español, «y mi oferta es sencilla». 1000 caballos, por una noche con tu mujer». El aire parecía haberse detenido. El resplandor del sol pareció intensificar aún más el calor opresivo, mientras todas las miradas se volvían hacia el granjero. El silencio que siguió fue desgarrador. Una tensión palpable se cernía sobre el campamento. Tashu, quien hasta ese momento había estado conversando con otros guerreros, se giró lentamente. Su expresión no reflejaba ira inmediata, pero había algo más intenso en su mirada. El granjero sonrió, pensando que su propuesta sería fácilmente aceptada, un simple intercambio de valores que él, desde su perspectiva de hombre blanco, consideraba normal. Sin embargo, el gesto fue visto como una afrenta por la tribu. El honor de Tashu, el respeto de Nayeli e incluso la integridad de su cultura estaban siendo cuestionados. Mientras los guerrilleros observaban en silencio, la mente de Tashu daba vueltas. Sabía que su tribu se encontraba en una situación precaria. La presencia de forasteros nunca era buena noticia, y esta oferta tenía el poder de desestabilizar todo lo que representaba su cultura. La respuesta de Tashu no llegaría inmediatamente con palabras, sino con una acción cargada de simbolismo y valentía. Avanzó lentamente hacia el granjero, con pasos pesados sobre la tierra caliente y la mirada fija en el desconocido. Lo que hiciera con la oferta de don Emilio no solo sería una cuestión de honor personal, sino de supervivencia cultural. El vasto y silencioso desierto mexicano parecía absorber cualquier sonido ajeno a la naturaleza. Sin embargo, la tribu apache supo llenar este vacío con historias y leyendas transmitidas de generación en generación. Su cultura se caracterizaba por la reverencia a la tierra, a sus antepasados y, sobre todo, por el respeto entre sus miembros. Cada miembro tenía un papel, y la vida, aunque dura, se vivía con dignidad y conscientes de que todos dependían unos de otros. Tashu, aunque joven, ya poseía un liderazgo natural. Su habilidad con el arco y la flecha era legendaria.
Tanto en combate como en la caza era imbatible, moviéndose con una precisión que parecía provenir de un nivel superior al humano. Como guiado por los espíritus de sus ancestros, no era solo un guerrero, sino un guardián de las tradiciones de la tribu. Sin embargo, su mayor preocupación no eran las batallas, sino la preservación de la cultura y el honor apaches. Nayeli, su esposa, era una mujer extraordinaria. Con cabello negro como la noche y ojos penetrantes, irradiaba una fuerza silenciosa. Dominaba profundamente las hierbas curativas y los rituales espirituales que protegían a la tribu. Más que una curandera, era una guardiana de la sabiduría ancestral, una líder silenciosa entre las mujeres. Su matrimonio con Tashu no fue solo un vínculo de amor, sino una unión de fuerzas que representaba la continuidad de la tradición y la resiliencia de su pueblo. Ese día, sin embargo, las fronteras entre lo viejo y lo nuevo, entre lo tradicional y lo invasivo, quedaron claramente expuestas de forma brutal. Don Emilio, el granjero blanco, no sabía que su oferta, aunque dirigida al hombre equivocado, había sacado a la luz las debilidades y tensiones que hasta entonces habían permanecido ocultas en lo profundo de la tribu. La propuesta de don Emilio parecía un insulto directo no solo para Tashu, sino para toda la filosofía apache. En la cultura apache, las mujeres no eran propiedad, ni algo con lo que se pudiera intercambiar o negociar. El honor de Nayeli era primordial, y la idea de que su posición dentro de la tribu pudiera reducirse a un mero comercio era algo inaceptable. Sin embargo, la reacción de Tashu sería mucho más compleja que una simple negación. Sabía que el choque cultural representado por don Emilio no podía resolverse solo con violencia, sino con sabiduría. Mientras tanto, don Emilio no entendía lo que sucedía a su alrededor. Para él, los apaches eran una cultura extraña, algo alejado de la civilización. Veía los 1000 caballos como una oferta justa, el pago de un favor. Pero lo que no sabía era que el significado de su propuesta estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que creía correcto. Tashu y Nayeli, aunque profundamente unidos, se enfrentaban a un dilema. El honor de la tribu estaba en juego, y Tashu sabía que cualquier paso en falso podría desembocar en una guerra. La presión de sus guerreros, que estaban a punto de estallar en reacción, y la serenidad de Nayeli, que siempre lo mantenía en equilibrio, crearon una tensión palpable en el ambiente. Ambos se encontraban ahora en el centro de un conflicto que ni siquiera el más sabio de los ancianos podría haber previsto. El sol se ponía sobre el desierto, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, mientras la tensión seguía aumentando en el campamento apache. El silencio que siguió a la oferta de don Emilio no solo fue incómodo, sino también amenazador. El ranchero, al darse cuenta de que su propuesta no había sido bien recibida, hizo un gesto apresurado, como si intentara justificar sus palabras. «No pensé que esto causaría tanta incomodidad», dijo, pero la sorpresa en su voz no fue suficiente para calmar el creciente resentimiento. Apenas lo sabía, pero cada palabra que salía de su boca parecía ahondar aún más la brecha entre él y los apaches. Tashu, con la mirada fija en el granjero, mantenía una postura imperturbable. No era impulsivo, pero la presión de ver su honor y el de su esposa tan desafiados se estaba volviendo insoportable. Sus guerreros, observando desde lejos, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos estaban listos para atacar, con la ira desbordando sus musculosos cuerpos, mientras que otros, más cautelosos, aún esperaban la reacción de su líder. Fue Nayeli quien, con su inmensa calma, dio un paso al frente. Agarró el brazo de Tashu, como quien intenta detener el desbordamiento de un río embravecido. «Déjame hablar», dijo con voz suave, pero llena de autoridad. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La tribu respetaba su sabiduría y su posición entre las mujeres. Se acercó a don Emilio,
con paso firme y decidido sobre la tierra caliente. «No lo entiendes», empezó, mirándolo directamente a los ojos. «No se puede poner precio a una vida. No se puede cambiar por algo tan vulgar. Para nosotros, el honor y la dignidad valen más que cualquier cantidad de caballos». Don Emilio frunció el ceño intentando comprender, pero no logró captar la profundidad de la respuesta de Nayeli. Su mundo se regía por acuerdos, intercambios y regateos, y no podía comprender las complejidades de la cultura apache. «Pero lo que ofrezco, 1000 caballos. Es un precio justo, es algo que tu tribu puede usar, de lo que puede beneficiarse». Tashu lo interrumpió con tono firme y serio. «No necesitamos lo que nos ofreces. Lo único que queremos es que te vayas. No tienes poder aquí». El granjero, que hasta ese momento parecía creer que intercambiar caballos era una solución sencilla, ahora comprendía la verdadera magnitud del conflicto. Su oferta, en lugar de iniciar un diálogo, había creado un abismo imposible de superar con palabras. Los apaches estaban dispuestos a todo para mantener su dignidad, y él, un simple granjero, estaba perdido en un territorio donde ya no sabía cómo actuar. Mientras tanto, la noche comenzaba a caer, y el viento del desierto susurraba entre las tiendas, como si también esperara una respuesta. La situación se volvía más tensa con cada segundo que pasaba, mientras los guerreros de Tashu observaban, esperando una señal, una orden. Pero Tashu sabía que cualquier paso en falso podía desatar la situación, y a pesar de su deseo de proteger a su tribu y a su esposa, sentía el peso de una decisión aún más importante. Los apaches eran conocidos por su resiliencia, pero también por su capacidad de detectar el momento oportuno para actuar. Y ahora, el momento oportuno podría ser esperar. El ranchero tenía algo más que 1000 caballos. Tenía la arrogancia de un hombre que creía poder negociar cualquier cosa, incluso el honor de una mujer. Pero lo que don Emilio no sabía era que la verdadera batalla estaba lejos de ser un intercambio de bienes materiales. Se libraría en las sombras de la noche entre los corazones de los apaches, entre el amor, el honor y la supervivencia. Tashu se volvió entonces hacia sus guerreros, con los ojos brillando con una determinación implacable. «Haremos lo que debamos hacer», dijo con voz firme sin vacilar. No era una amenaza, sino una declaración de intenciones. La tribu apache no negociaba con la humillación. Lucharían, pero no por caballos. A medida que la tensión entre Tashu y don Emilio alcanzaba su punto álgido, otras dinámicas dentro de la tribu comenzaron a desvelarse, revelando complejidades en las relaciones entre los personajes. Tashu, con su rol de líder, no estaba solo en su lucha. Sabía que la tribu lo vigilaba, pero había quienes, desde las sombras, buscaban aprovecharse de la situación, ya sea para afirmar su poder o para poner a prueba los límites del liderazgo del joven jefe. Yuno, uno de los guerreros más antiguos de la tribu y mentor de Tashu, observaba todo con creciente cautela. Juno era conocido por su sabiduría y su capacidad para equilibrar la agresividad con la reflexión. Sin embargo, en los últimos meses, se había vuelto más callado y distante. Algunos decían que estaba envejeciendo. Otros, más especulativos, murmuraban que ya no confiaba en Tashu de la misma manera. Para Juno, la impetuosa actitud de Tashu hacia el granjero podría ser un error. Temía que, al ignorar por completo la oferta de don Emilio, Tashu estuviera perdiendo una oportunidad única para su tribu, una oportunidad de negociar, de obtener recursos esenciales en tiempos difíciles. Juno buscó a Nayeli, quien se encontraba en un rincón de la tienda, intentando organizar sus ideas y prepararse para los siguientes pasos. Ella, con su actitud tranquila, siempre había sido un puente entre las generaciones mayores y los jóvenes guerreros.
Debes hablar con Tashu, dijo Juno con voz suave, pero llena de urgencia. No ve lo que tiene delante. La oferta de don Emilio quizá no sea un simple intercambio, sino una oportunidad para fortalecer nuestra posición en el mundo moderno. Nayeli, sin embargo, se mantuvo firme. Subestimas el valor del honor, Juno. La tribu apache no se puede comprar y nuestra fuerza no reside en la riqueza. Nuestra fuerza reside en nuestra unidad, en nuestra tierra y en las tradiciones que nos sustentan. Juno la miró con un profundo suspiro. Sabía que tenía razón en muchos aspectos, pero su experiencia le decía que el mundo estaba cambiando de maneras que no podían ignorarse. No quería que la tribu se viera obligada a cambiar por presiones externas, pero sentía que Tashu ignoraba una realidad inminente. Al otro lado del campamento, entonces Kaya, una joven guerrera y amiga de Nayeli, también sintió el peso de la situación. Siempre había admirado a Tashu y su valentía, pero también sabía que poseía un lado impetuoso que podía llevar a la tribu por un camino de conflicto innecesario. Kaya, más pragmática, creía que la diplomacia podía desempeñar un papel crucial, quizás más que el combate físico. Sabía que, en una situación como esta, el conocimiento de Nayeli sobre hierbas y curación podía utilizarse de otra manera. Quizás para sanar las heridas de una posible confrontación o incluso para salvar vidas. Kaya decidió que, de ser necesario, haría lo que fuera necesario para aliviar las tensiones. Sabía que, en momentos como estos, la tribu no podía permitirse la desunión. La presencia de don Emilio podría ser la chispa que encendiera algo que ninguno de ellos estaba preparado para afrontar. Fuera del campamento, los jinetes de don Emilio seguían vigilando a la tribu, aunque cada vez más lejos. Ninguno de los dos bandos quería iniciar un conflicto abierto, pero la tensión entre ambos bandos iba en aumento. Tashu sabía que, en cualquier momento, cualquier error podría convertir el enfrentamiento en una guerra. En la tienda de Tashu, él y Nayeli discutían en voz baja pero intensa. Nayeli sabía lo que estaba en juego, y aunque apoyó a su esposo en su lucha por el honor de la tribu, también temía las consecuencias de un error imprudente. No podemos dejar que el orgullo destruya todo lo que hemos construido. Necesitamos actuar con sabiduría. ¿Sabiduría?, repitió Tashu, casi con una risa amarga. ¿Sería eso dejarnos humillar? ¿Que el honor de nuestra tribu sea tratado como una mercancía? Ella lo miró con una intensidad que él reconoció, pero que lo hizo sentir pequeño ante su propia ira. La sabiduría consiste en saber cuándo luchar y cuándo ceder. Puede que seas el líder de la tribu, Tashu, pero todos formamos parte de algo más grande. Lo que está en juego no es solo tu honor, sino el de todos nosotros. Debemos recordarlo. La discusión entre ambos fue interrumpida por un mensajero, uno de los guerreros que venía de fuera. Anunció que don Emilio presentaba una nueva propuesta, algo que nadie en la tribu podía ignorar. El granjero, en un último esfuerzo por resolver la situación sin conflicto, sugirió un intercambio: caballos, tierras e incluso algo de tierra fértil a cambio de la paz. Pero la propuesta tenía una condición. Tashu tendría que aceptar un acuerdo personal con don Emilio, una demostración pública de sumisión. La respuesta de Tashu sería crucial no solo para él, sino para toda la tribu. El peso de la decisión recaía en sus manos, y el futuro de la tribu apache podía definirse con un solo movimiento. La tensión que se cernía sobre el campamento apache era casi palpable, como si el mismo viento del desierto dudara en actuar. Don Emilio, consciente de que su última oferta podría ser la única oportunidad de evitar una confrontación violenta, esperaba con ansia la respuesta de Tashu. Pero en el corazón del líder apache algo había cambiado. El intercambio propuesto, caballos, tierra fértil, incluso una muestra pública de sumisión, era una humillación disfrazada de diplomacia.
Tashu sabía que su decisión iba más allá de una simple elección personal. El honor de su tribu estaba en juego. Si aceptaba, no solo perdería el respeto de sus guerreros, sino que mancharía para siempre las tradiciones apaches. Nunca permitiría que su esposa, Nayeli, fuera vista como moneda de cambio, como deseaba el ranchero. Sin embargo, la alternativa podría ser aún más destructiva, una guerra abierta, una lucha interminable contra un enemigo que no comprendía la magnitud de la amenaza. Mientras el cielo del desierto se teñía de naranja y lila, Tashu sintió el peso de su posición como líder. Caminó entre los hombres y mujeres de la tribu, con las miradas de sus guerreros fijas en él, esperando que tomara la decisión correcta. Su mente era un torbellino de emociones, pero al mirar a Nayeli, algo se encendió en su interior. Sabía que su decisión no podía ser fruto de la ira ni del impulso, sino de la claridad que solo el amor y la responsabilidad por la tribu podían brindar. Nayeli, como siempre, estuvo a su lado, ofreciéndole silencio y apoyo. Sabía que el destino de la tribu dependía no solo del valor de sus guerreros, ni de la fuerza de sus armas, sino de algo más profundo, la capacidad de mantenerse fiel a su identidad, incluso ante lo desconocido. Cuando sus miradas se cruzaron, supo lo que iba a hacer. Con un movimiento decidido, Tashu se acercó a don Emilio, quien esperaba con una expresión de expectación casi arrogante. El ranchero, por un instante, creyó haber logrado su objetivo. Le ofreció la mano para sellar el trato, sonriendo como si ya fuera victorioso. «Tomaste una decisión sabia», dijo don Emilio, intentando controlar la satisfacción en su voz. «La paz es lo mejor para todos». Tashu, sin embargo, no tomó la mano del granjero. En cambio, se inclinó ligeramente, mirando directamente a los ojos de don Emilio. «¿Paz?», dijo, con una calma que contrastaba con la ira que le quemaba el pecho. «Crees que puedes comprarnos con tus caballos y tierras, pero no has entendido nada de nosotros. La paz no se negocia. La verdadera paz nace del respeto». Tashu dio un paso atrás, alejándose de don Emilio y volviéndose hacia su tribu. Sus guerreros lo observaban, aún inseguros ante el peso de su decisión. Levantó los brazos, llamando a todos a su alrededor para que escucharan sus palabras. «Esta tierra, esta gente, nuestro honor, no tienen precio, no nos venderán. Somos hijos del desierto y nuestra fuerza reside en lo que no se puede comprar». Las palabras de Tashu resonaron como un trueno por todo el campamento, y en ese momento todos los presentes sintieron el peso de sus palabras. El gesto no fue solo un grito de resistencia, sino una declaración de identidad. Tashu no solo defendía su honor personal ni el de Nayeli, reafirmaba el compromiso de su tribu con las tradiciones y valores que los habían sustentado durante generaciones. Pero el verdadero punto de inflexión no residía en las palabras de Tashu. Al volverse hacia su tribu, su mirada se posó en Yuno, el anciano guerrero que siempre había sido su mentor. Yuno, que se había mostrado escéptico ante su impulsividad, ahora miraba a Tashu con expresión de aprobación. Ya no había ninguna duda en los ojos del anciano. Sabía que la verdadera fuerza de un líder no residía en su capacidad de ceder, sino en su capacidad de mantenerse firme ante lo imposible. Y como si se hubiera despejado una cortina de humo, la reacción de la tribu fue inmediata. Los guerreros se unieron a Tashu, recuperando la confianza en su liderazgo. Pero al mismo tiempo, algo más estaba sucediendo. Un movimiento de resistencia silencioso pero poderoso se estaba formando entre ellos. Don Emilio, quien creía poder manipular a los apaches, ahora comprendía que había subestimado el espíritu inquebrantable de aquellos con quienes trataba. La postura de Tashu era un símbolo de resistencia y un grito de libertad. Sin embargo, el ranchero, aunque sorprendido, seguía renuente a rendirse.
Había invertido demasiado en la idea de someter a los apaches como para retirarse sin luchar. Sus hombres estaban preparados y él sabía que si la situación se volvía más violenta, podría tener la ventaja. Pero don Emilio no sabía que el corazón de Tashú residía no solo en su capacidad de lucha, sino en su poder para inspirar a su pueblo. El verdadero conflicto, más que una batalla física, se había convertido en una lucha por el alma de la tribu apache. La decisión de Tashú resonó en todo el campamento apache, y la tensión acumulada hasta entonces estaba derivando en una serie de consecuencias imprevisibles. El líder apache no solo había rechazado la oferta de don Emilio, sino que había trazado un rumbo irrevocable de resistencia. El peso de su decisión recaía ahora sobre todos los miembros de la tribu. Estaban dispuestos a defender su modo de vida, pero la realidad de un enfrentamiento con los hombres de don Emilio comenzaba a materializarse ante sus ojos. Junto a Tashú, Nayeli observaba con preocupación la creciente inquietud. El espíritu de resistencia de la tribu era fuerte, pero sabía que la guerra no sería una simple batalla de fuerza física. Había más en juego que los caballos y las tierras que ofrecían. Lo que se defendía allí no era solo el honor de la tribu, sino la supervivencia misma de su cultura, que resistía la implacable presión del mundo exterior. Nayeli sentía una mezcla de orgullo y aprensión. Sabía que Tashú había tomado la decisión correcta, pero la duda comenzaba a atormentarla. ¿Sería la tribu capaz de resistir la batalla que se avecinaba? Mientras tanto, Juno, el viejo guerrero, observaba todo en silencio. No sabía qué les depararía el futuro, pero no podía negar que la decisión de Tashú había despertado una poderosa fuerza en los corazones de todos los guerreros apaches. Era como si el fuego de la tradición se hubiera reavivado. Los hombres que una vez estuvieron divididos, algunos deseando un enfoque más diplomático y otros listos para la batalla, ahora estaban unidos por una causa común. La resistencia ya no era una elección individual, sino un pacto colectivo. Uno sabía que esto podía significar la victoria o la derrota, pero lo innegable era la renovada fuerza que ahora recorría la tribu. Mientras tanto, fuera del campamento, los hombres de don Emilio empezaban a impacientarse. El ranchero, que había llegado con la esperanza de resolver la situación con un simple acuerdo, se encontraba ahora ante una resistencia imprevista. Había subestimado la fuerza espiritual y la determinación de la tribu apache. Creía que podía negociar, que podía usar su poder económico para comprar la lealtad de los apaches, pero la realidad era muy distinta. «Nos desafiaste, Tashú», dijo don Emilio con voz fría, ya con signos de frustración. «Creías que podías rechazarnos sin consecuencias». Tashú lo miró fijamente, inmóvil, sin vacilar. «No has entendido nada de nosotros. No estamos en venta. Lo que está en juego aquí no es solo un intercambio de bienes, sino nuestra dignidad, nuestra identidad». Don Emilio se acercó al líder apache, con una postura ahora más amenazante. Sabía que su única opción era presionar aún más. «Si no acepta nuestra oferta, prepárese para lo que viene», dijo con una sonrisa sombría. Pero aunque las palabras de don Emilio estaban cargadas de amenaza, la tribu apache permaneció unida, como un muro indestructible. Los guerreros estaban listos para la batalla, pero, a diferencia de los hombres de don Emilio, estaban en sintonía con algo más profundo, una fuerza que no provenía de las armas, sino de la tierra que habitaban, las tradiciones que conservaban y el respeto mutuo que existía entre ellos. Ese momento, sin embargo, fue solo el comienzo de lo que estaba por venir. La tribu estaba lista para luchar, pero al mismo tiempo, Tashú sabía que la guerra no se ganaría solo con la fuerza bruta. La sabiduría de Nayeli,
La fuerza de Juno y el espíritu colectivo de la tribu serían tan importantes como cualquier espada o flecha. Sentía la responsabilidad de su posición como líder y no podía ignorar que cada movimiento, cada decisión tendría repercusiones no solo para él y su esposa, sino para toda la tribu. El momento decisivo se acercaba cada vez más. Los guerreros de Tashu se preparaban para la batalla, pero algo más importante estaba en juego que simplemente ganar la batalla. La verdadera lucha era por la supervivencia de su cultura, por la preservación de lo que representaban los apaches, y sobre todo por la libertad de vivir según sus propias reglas. La inminente batalla estaba a punto de comenzar y el campamento apache bullía de actividad. Los guerreros, armados con arcos, flechas y machetes, se preparaban para lo que parecía una lucha interminable contra los hombres de Don Emilio. La tensión acumulada en los últimos días estallaba en un frenesí de acción. Sin embargo, en medio de todos estos preparativos, Tashu sintió que algo en su interior se transformaba. Se había forjado como guerrero, pero ahora, al observar a la tribu, se veía no solo como un líder, sino como un hombre al frente de una lucha mucho mayor de lo que había imaginado. La batalla no sería solo por la supervivencia física, sino por la preservación del alma de la tribu apache. Nayeli, a su lado, observaba la actividad. Sabía que la verdadera prueba para Tashu no sería la confrontación en sí, sino cómo manejaría el peso de ser el pilar en el que se apoyaban todos los miembros de la tribu. Confiaba en él, pero sabía que la responsabilidad de liderar en tiempos de crisis podía llevarlo al límite. La presión era inmensa y con cada instante que pasaba sentía la transformación de su esposo. Ya no era el joven guerrero que había desafiado a Don Emilio, era el líder de un pueblo, alguien con el poder de forjar el destino de todos a su alrededor. En la tienda de Tashu, Juno lo observaba con la misma intensidad silenciosa de siempre. El viejo guerrero comenzaba a ver al verdadero líder en el que Tashu se estaba convirtiendo. No solo se ocupaba de la estrategia y el liderazgo, sino también de los desafíos internos que surgían a medida que aumentaba su responsabilidad. Para Juno, el crecimiento de Tashu no residía solo en las victorias en el campo de batalla, sino en la forma en que comenzaba a sopesar sus decisiones, considerando el futuro de la tribu. Tashu estaba aprendiendo a ser no solo un guerrero, sino un hombre sabio, y esa, Juno lo sabía, era la verdadera prueba de su valía. En los días previos al conflicto, Tashu reflexionó sobre las enseñanzas de los ancianos, sobre los mitos y leyendas que le habían sido transmitidos. Reflexionó sobre su propia trayectoria como guerrero, como hombre, y comprendió que había llegado a un punto de inflexión. ¿Qué sería de su tribu tras esta batalla? Ganar o perder era importante, pero la verdadera pregunta era ¿cómo mantener viva la llama de la cultura apache en un mundo que no la comprendía? ¿Cómo asegurar que el futuro de su pueblo estuviera protegido, no por la fuerza bruta, sino por la continuidad de su identidad? Nayeli, una vez más, jugó un papel crucial en la transformación de Tashu. No solo fue su esposa, sino su consejera, su compañera de vida. Cuando Tashu compartía sus dudas con ella escuchaba en silencio, con la calma que siempre lo reconfortaba. «Llevas la fuerza de todos nuestros ancestros dentro de ti, Tashu», dijo, tocándole la mano. «No es la guerra lo que nos define, sino nuestra capacidad de mantenernos quienes somos, quienes siempre hemos sido. Se hará lo que sea necesario, pero siempre con respeto a nuestra propia esencia». Estas palabras calaron hondo en Tashu. Ya no buscaba venganza ni una batalla puramente física. Sabía que los hombres de Don Emilio habían venido no solo a destruir a la tribu, sino a forzar un cambio en su forma de vida. El verdadero reto residía en mantener intacta su dignidad, en demostrar que los apaches no eran como otros pueblos. No podían ser subyugados ni domesticados.
Su fuerza provenía de su conexión con la tierra y sus tradiciones, y esa fuerza no podía extinguirse. Tashu reunió a sus guerreros antes del amanecer del día en que finalmente se produciría el enfrentamiento. La fresca brisa del desierto soplaba mientras los observaba con seriedad. Hoy luchamos no solo por nuestras vidas, sino por todo lo que somos, dijo con voz firme pero cargada de emoción. Nuestra fuerza no reside en nuestros arcos ni machetes, está en nuestra tierra, en nuestras tradiciones, en nuestro espíritu. Lucharemos, pero con sabiduría, con honor, con todo lo que nos enseñaron nuestros antepasados. Los guerreros de Tashu, ahora imbuidos de una nueva comprensión de lo que realmente defendían, asintieron con firmeza. La fuerza de su tribu residía en su unidad, en su capacidad de mantenerse fieles a sí mismos ante los obstáculos. Estaban listos, no solo para enfrentarse al enemigo, sino también para afrontar el cambio que amenazaba con destruir todo lo que conocían. El momento de la confrontación se acercaba, y Tashu, más que nunca, sabía que su liderazgo era más que una cuestión de fuerza física. Había superado las dudas internas que lo atormentaban y ahora comprendía que su verdadero poder no residía en las armas, sino en su capacidad de mantenerse fiel al espíritu de la tribu. Ya no luchaba solo por su honor personal, sino por el alma de su pueblo. Y, al comprender esto, Tashu sintió que finalmente estaba listo para la batalla que se avecinaba. La tensión en el campamento apache era casi palpable. El aire se sentía pesado por el peso de la inminente batalla. La decisión estaba tomada y la tribu se preparaba para lo que sería la prueba definitiva de su fuerza y resiliencia. No se trataba de una simple lucha física, sino de un choque de valores, identidad y supervivencia. Los guerreros se reunieron alrededor de Tashu, escuchando las últimas instrucciones. El líder apache, ahora completamente inmerso en su rol de jefe, impartió sus órdenes con serena autoridad. Su cuerpo estaba tenso, como un arco a punto de ser disparado, pero sus ojos reflejaban la serenidad de quien comprendió que había llegado el momento de actuar. Nayeli, a su lado, observaba todo con la misma intensidad. Sabía que la batalla inminente definiría no solo el futuro inmediato de la tribu, sino también cómo se recordaría su cultura y cómo vivirían las generaciones futuras. Se sentía igualmente dividida, entre el orgullo por la valentía de su esposo y el miedo a lo que estaba por venir. El desierto, con su silenciosa inmensidad, parecía a punto de tragarlo todo, como si la lucha entre ambas fuerzas fuera solo un capítulo más en su historia eterna. Pero Nayeli sabía que la batalla no se libraba solo en el campo de batalla. También se libraba en el corazón de Tashu, y él necesitaba su fuerza más que nunca. La preparación de los guerreros fue meticulosa. Los hombres afilaron sus lanzas y machetes, ajustaron las cuerdas de sus arcos, probaron sus flechas, pero algo más profundo estaba sucediendo en ese momento. Lo que antes parecía una simple guerra por la supervivencia se había transformado en un acto de resistencia cultural. Cada movimiento, cada gesto, llevaba consigo la fuerza ancestral de los apaches. No era solo una lucha contra don Emilio y sus hombres, era una lucha por la preservación de todo lo que eran. Guno, el viejo guerrero, se acercó a Tashu, observándolo con una mirada que mezclaba respeto y aprensión. ¿Estás listo, joven líder?, preguntó en voz baja pero llena de sabiduría. Tashu miró a su mentor con firmeza. «De acuerdo, Juno. No tengo elección», respondió Tashu con voz profunda pero resuelta. Sabía que el liderazgo era más que comandar hombres en batalla. Era la responsabilidad de vivir con las consecuencias de los propios actos, de mantener la palabra y el honor intactos. Juno asintió, pero había un rastro de preocupación en sus ojos. La batalla que se avecina no se trata solo de nuestra tierra, Tashu. Se trata de lo que podríamos perder en el futuro.
No olvides que a veces la victoria no se hace con sangre, sino con sabiduría. Tashu lo sabía. La sabiduría de Juno siempre lo había guiado, pero ahora sentía el peso de la decisión que tendría que tomar en el momento oportuno. Si la batalla resultaba imposible de ganar, una retirada estratégica podría ser la única opción para preservar lo que quedaba de la tribu. Pero esta era una decisión que tendría que tomar en el fragor de la batalla, cuando cada decisión importaba profundamente. Mientras tanto, los hombres de don Emilio también se preparaban. Al otro lado del desierto, los soldados del ranchero estaban listos, armados hasta los dientes, con la superioridad numérica de su lado. Sin embargo, había algo diferente en su preparación. No estaban allí por honor ni por un ideal, sino por pura obligación. Don Emilio mantuvo su postura altiva, pero sus ojos ahora estaban llenos de incertidumbre. Sabía que los apaches no serían presa fácil, y la oferta de caballos y tierras, que antes parecía una solución sencilla, ahora lo colocaba en un campo de batalla donde no tenía el control total. Había reunido a sus hombres para una última charla antes del enfrentamiento. «No saben con quién están tratando», dijo con una sonrisa arrogante. «No tienen las armas que nosotros tenemos y pronto comprenderán que nuestras tierras, nuestros caballos, valen más que sus creencias. No perderemos esta guerra». Pero había algo en don Emilio que le hacía cuestionar su propia confianza. No conocía a los apaches como Tashu, como Nayeli, como Juno. No sabía hasta qué punto la fuerza de un pueblo podía estar impulsada por la historia, el honor y la supervivencia de sus valores. A diferencia de sus soldados, que veían la batalla solo como una cuestión de victoria o derrota, don Emilio, de alguna manera, se fue dando cuenta de que no sería solo la confrontación física la que decidiría esta guerra. Sería la determinación de un pueblo que no se rendiría ni a la negociación ni a la subyugación. El sol comenzaba a ponerse, y el viento del desierto silbaba entre las rocas y los arbustos secos, como si el terreno mismo aguardara el momento decisivo. En ese momento, tanto Tashu como don Emilio supieron que todo se reduciría a una sola noche. Lo que pronto sucedería cambiaría para siempre el curso de la historia de ambos pueblos. Los preparativos finales estaban hechos. Los guerreros apaches estaban listos. Tashu se volvió hacia su tribu y, con un gesto firme, alzó su lanza al cielo, como señal de que la lucha, no solo por la supervivencia, sino por la dignidad, pronto comenzaría. Sabía que esta batalla no se decidiría por el número de hombres en el campo de batalla, sino por la fuerza del espíritu de su pueblo. La noche caía lentamente sobre el desierto, pero el campo de batalla estaba más iluminado que nunca. El sonido del viento soplando entre las rocas y el lejano zumbido de los insectos solo se veía interrumpido por los tensos susurros de los guerreros apaches. En el horizonte, las primeras señales de las linternas de los hombres de don Emilio empezaban a aparecer como pequeños puntos de luz que se acercaban. Tashu observaba en silencio, con la mano firme en la lanza, la mirada fija pero serena, como la de un animal a punto de atacar. Sabía que la batalla no sería solo por la tierra, sino por el alma de su tribu. Sus guerreros, a su alrededor, estaban preparados. Cada uno de ellos llevaba el manto de la tradición y la resistencia, no con una simple promesa de victoria, sino con la certeza de que la lucha por el honor era vital, no solo para ellos, sino para las generaciones futuras. Nayeli estaba junto a Tashu, con el rostro resuelto, pero una tristeza silenciosa llenaba sus ojos. Sabía lo que estaba en juego. No era solo una lucha por la supervivencia, sino una lucha para asegurar que las tradiciones de su pueblo no se perdieran en manos de hombres como don Emilio, quienes veían la cultura apache como algo que debía ser doblegado y subyugado. Tashu,
con su firme presencia y su inquebrantable valentía, había tomado el camino más difícil, pero también el más necesario. Sentía una mezcla de miedo y orgullo, la sensación de que algo más grande que ellos dos estaba en juego. Por otro lado, don Emilio observaba su fuerza con arrogante confianza, pero había un destello de incertidumbre en sus ojos. Sabía que los apaches eran guerreros formidables, pero creía que su superioridad numérica y sus armas pesadas bastarían para derrotarlos. Sin embargo, la energía que emanaba de los apaches era algo que no comprendía. No era la fuerza bruta que conocía, sino algo invisible, que se extendía como una fuerza primigenia, una conexión con la tierra y los dioses que no podía comprender. Tashu se puso de pie, alzando su lanza. El silencio se apoderó del campamento apache, como si todos hubieran estado esperando el momento preciso para actuar. No necesitó gritar palabras de aliento. Su presencia hablaba por sí sola. Se giró hacia los guerreros y sin una sola palabra comprendieron lo que debían hacer. Con la misma precisión con la que cazaban, los apaches comenzaron a moverse, infiltrándose en las sombras, extendiéndose por el terreno rocoso, con una agilidad que desafiaba la naturaleza misma del desierto. El sonido de las flechas cortando el aire fue el primer indicio de que el ataque había comenzado. Las primeras lanzas volaron, alcanzando a los hombres de don Emilio con una precisión letal. Estaban desorientados, incapaces de ver la cantidad de apaches que se acercaban rápidamente, silenciosos como sombras. Los soldados de don Emilio, aunque bien entrenados, estaban en desventaja. El terreno jugaba a favor de los apaches. Conocían cada piedra, cada arbusto, cada agujero en el suelo. La superioridad numérica de don Emilio parecía ser un punto de confianza que se desmoronaba a medida que las sombras se movían a su alrededor. Tashu, lanza en mano, se lanzó a la vanguardia de la lucha cortando el aire con movimientos rápidos y precisos. No era solo un líder, sino el ejemplo viviente de la resistencia. Sabía que la batalla no era meramente física. Cada golpe, cada flecha disparada, representaba algo mayor. Luchaba no solo contra los hombres de don Emilio, sino contra el intento de borrar la cultura apache, de reducir a su pueblo a algo sumiso y olvidable. Cada victoria en el campo de batalla era una pequeña confirmación de que la resistencia no se doblegaría. La batalla se intensificó. El sonido del metal contra el metal, los gritos de dolor y la tensión en el aire crecieron a medida que los apaches se enfrentaban a los soldados de don Emilio. Pero algo empezó a cambiar. El orgullo de la tribu, la silenciosa determinación de su resistencia parecían crear una energía imparable. Con cada flecha disparada, con cada golpe preciso de Tashu y sus guerreros, don Emilio comenzó a comprender que lo que enfrentaba no era una lucha cualquiera. Había subestimado lo que significaba desafiar a un pueblo tan arraigado en su cultura. Mientras los hombres de don Emilio caían uno a uno, el ranchero se vio acorralado. Aún creía que podía ganar, que su fuerza numérica y sus recursos eran suficientes para aplastar a los apaches, pero los guerreros de Tashu, con su determinación implacable, estaban causando estragos que no pudo prever. La luz de la linterna titilaba, las sombras danzaban mientras se desarrollaba la batalla, y don Emilio comprendió que el precio de su ambición se estaba cobrando con fiereza. En medio del caos, Tashu se encontró cara a cara con don Emilio. El ranchero estaba sudoroso, sin aliento, con el rostro marcado por la rabia. Sabía que la batalla estaba perdida, pero no se rendiría fácilmente. «Puede que hayas ganado, Apache», dijo con los ojos llenos de furia, «pero no será suficiente. El mundo cambiará y no puedes luchar contra eso». Tashu lo miró con serenidad, lanza en mano. Lo que cambia no es el mundo. Lo que cambia es quiénes somos, y nunca seremos lo que esperas. Con esas palabras, Tashu avanzó, y su golpe preciso derribó a don Emilio. El ranchero derrotado cayó al suelo, y con él,
el último intento de someter a la tribu apache. La batalla estaba ganada, pero lo que Tashu sabía, más que nunca, era que la verdadera lucha no había terminado. La resistencia cultural de su pueblo, el honor de su tribu, aún debía preservarse, y esta victoria, por importante que fuera, era solo el comienzo de un nuevo capítulo. El desierto, que había presenciado el derramamiento de sangre entre los apaches y los hombres de don Emilio, ahora parecía estar en paz. El polvo levantado por la batalla comenzó a asentarse, y el viento susurró suavemente sobre la tierra, como si respirara aliviado. La luz del amanecer comenzó a extenderse por el horizonte, iluminando el campo donde los guerreros de Tashu habían triunfado. Pero, al observar los rostros sudorosos y exhaustos, Tashu supo que la verdadera victoria no residía en la derrota de don Emilio, sino en la preservación de algo mucho mayor. El silencio que siguió a la batalla fue denso, pero no cargado de tristeza. El peso de la guerra aún recaía en las manos de los supervivientes, en los rostros marcados de sus guerreros y en las lágrimas silenciosas que corrían por los rostros de las viudas y madres que habían perdido a sus hijos y esposos. Pero, al mismo tiempo, había una sensación de renovación, como si el espíritu de su tribu se hubiera fortalecido con esta lucha. Tashu se acercó a Nayeli, que lo esperaba cerca de la tienda. Ella lo miró con una mezcla de orgullo y alivio. La batalla había sido difícil, pero habían ganado. Y no solo la batalla física, habían ganado el intento de aniquilar su cultura, de borrar sus tradiciones. La tierra, la gente, los valores en juego, todo esto se había defendido con valentía, con coraje. Y lo más importante, con sabiduría. Hicimos lo correcto, dijo Nayeli con palabras suaves pero firmes. Hiciste lo correcto, Tashu, no solo por la tribu, sino por todos nosotros. Tashu la miró con un peso en el pecho. Sabía que la batalla era solo una parte del largo camino que les aguardaba, pero, por primera vez, sintió que la tribu estaba verdaderamente unida. Ya no eran solo guerreros o cazadores. Eran, más que nunca, una comunidad. El futuro que había imaginado para su tribu estaba en sus manos, y haría lo que fuera necesario para asegurar que sus hijos, sus nietos, pudieran vivir según sus propios valores. Mientras observaba a sus guerreros, Tashu sintió una oleada de gratitud. Había enfrentado desafíos incontables, pero ahora, más fuerte que cualquier batalla, era la conexión con su tribu lo que le daba fuerza. Habían resistido lo que parecía una fuerza abrumadora, pero el espíritu apache, su identidad, había permanecido intacto. Durante los días siguientes, el campamento apache se reorganizó. El líder sabía que el camino no sería fácil. Habría nuevas amenazas, nuevas dificultades, pero la tribu ahora estaba más unida, más fuerte, más consciente de lo que realmente defendían, la esencia misma de quienes eran. Y aunque el futuro era incierto, algo estaba claro. La tribu apache seguiría resistiendo, luchando no solo por su supervivencia, sino por su honor, su tierra y sobre todo su cultura, que jamás podría ser comprada, subyugada ni borrada. Su identidad, como siempre, sería inquebrantable. Años después, las tierras donde tuvo lugar la batalla florecieron de nuevo con la presencia de los apaches. El viento del desierto aún susurraba historias de coraje y resiliencia, mientras Tashu y Nayeli caminaban junto a sus hijos, ahora jóvenes guerreros y sanadores, listos para seguir los pasos de sus padres. El legado de la tribu apache, inmortalizado por la lucha y la sabiduría adquirida, seguía vivo, con una fuerza que ninguna ambición ni poder externo podría quebrantar. Las generaciones futuras crecerían sabiendo que la resistencia no era solo una elección, sino la esencia misma de su ser. La historia de Tashu y su tribu apache nos recuerda que en tiempos de adversidad, la unidad y la preservación de nuestra cultura nos fortalecen. El espíritu de resistencia no se desvanece, sino que crece con el tiempo,
impulsado por cada generación que se alza en nombre del honor, la tradición y la libertad. Comparte esta historia y reflexiona sobre lo que, en tu propia vida, necesita defenderse con la misma valentía. Que la lucha por la preservación de nuestros valores sea eterna, como el viento que cruza el desierto.